de las consecuencias de la ira. Recuerden que nosotros habíamos comenzado hace 2 miércoles atrás a cubrir este tema de las consecuencias de la ira, pero no lo terminamos porque ese día recuerdo que comenzamos a hablar acerca del concepto del libro de Proverbios, lo que nos enseña sobre el sabio y el necio. Y todas las cosas que nos enseña, el libro de Proverbios está lleno de enseñanzas acerca del tema de la ira. Y siempre asocia la ira con el necio, con la persona necia. Así que eso fue lo que estuvimos viendo el último miércoles que nos reunimos, porque el pasado miércoles no estuvimos aquí, tuvimos el apagón. Así que hoy continuaremos cubriendo el capítulo 16. Yo le invito a que me acompañe a la página 143 en adelante para cubrir este material. Este es el bosquejo de la clase de hoy. Pero antes de entrar de lleno en la clase de hoy, el material de la página 143, le invito a que alguien que pueda leer Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Vamos a ver qué dice este pasaje en relación con nuestro tema de hoy. Sí, hermano, lo tiene. Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Es interesante que Salomón, hombre descrito como un hombre sabio, nos deja estas palabras o esta enseñanza de no apresurarnos a enojarnos, porque el enojo reposa en el seno de los necios, porque el enojo está ahí constantemente, a flor de piel, listo para explotar. ¿Recuerdan cuando en la clase última veíamos los proverbios que hablaban acerca de que el que fácilmente se enoja hace locuras? El que fácilmente se enoja explota muy rápido. Esto estuvimos viendo hace unos miércoles atrás. Escuchen este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. Yo recuerdo que esa última clase nosotros estuvimos hablando acerca de algunas tarjetitas que sacamos, excusas, justificaciones, cuando decimos, oye, yo soy así, Ramón, porque mi papá era así y mi abuelo era así, toda mi familia son bien rectos y ellos tienen un carácter y por eso yo exploto. Simplemente por mi carácter, por cómo soy. Usamos la excusa de nuestra personalidad. Y una de las cosas que demostramos aquí ese día es que incluso la Biblia habla de que nuestra personalidad debe estar redimida. Nuestra personalidad debe estar, yo me escucho como en una cajita de metal, ¿verdad? Algo así, como robótico. Sí. Ok, eso no se preocupen que ya está, Carlos está allá atrás y en el camino se va a ir arreglando. Creo que está mejorando. Sí, creo que mejor. Bien, así que nosotros normalmente utilizamos esa tarjetita que habla de la justificación. Oye, yo reacciono con ira porque esa fue mi crianza. Pero habíamos hablado aquí, especialmente en 2 de Corintios, que Pablo habla de que somos una nueva criatura y de que ahora somos o tenemos una personalidad redimida o una personalidad transformada por el Evangelio. Así que esa no puede ser nuestra excusa. Y aquí este pasaje nos está diciendo que el enojo es el carácter, es el distintivo del necio, no del sabio. Mi hermano, no tenga eso. Hay gente por allá afuera que lo tiene como algo virtuoso, como algo bueno. Más se jactan de eso. No, es que mi familia somos así. Ya. Y lo ven como si fuera un distintivo bueno. El ser enojones. El siempre reaccionar con ira. Hermano, eso no es causa de orgullo para nada. Al contrario, la Biblia está describiendo que eso describe o identifica a una persona necia, no a una persona sabia. Así que tenemos nuestros temperamentos, pero tenemos unos temperamentos que son transformados por el Evangelio. No podemos sacar la tarjetita de así soy, así moriré. Porque entonces, ¿dónde está el poder del Evangelio? El Evangelio sí puede transformar tu carácter, mi carácter, nuestro temperamento. Así que, ya viendo eso, vamos entonces de la página 143 en adelante, viendo cómo este pecado, el pecado de la ira, es un pecado que viene acompañado, mis hermanos. Y es que normalmente a los pecados son como un imán para otros pecados. Es que los pecados se llaman unos a otros. Y yo recuerdo cuando le hablaba aquí de David, yo le decía que cuando David pecó con Betsabé, y cuando él pecó contra Dios, acostándose con esta mujer que no era su esposa, casi, él mintió, él mandó a matar a este hombre. Entonces, noten cómo los pecados vinieron uno detrás de otro, acompañados.
Claro, así que los pecados normalmente no vienen acompañados. O sea, no vienen solos, perdón, siempre vienen acompañados. Esta idea de que yo voy a pecar y esto es un pequeño pecado, es un engaño de Satanás. Esta idea de que yo voy a pecar, hermano, nunca crean la idea cuando usted está pecando de que usted está al control. Ese es el pecado que el enemigo quiere poner en su mente. Oye, Pablo, ¿qué te estoy viendo ahí? Perdóname. Oye, Pablo, tranquilo, peca, no van a haber consecuencias, no van a haber más situaciones más allá del hoy y el ahora. Tranquilo, Pablo, tú tienes esto controlado. Este es el engaño más grande que tú y yo muchas veces nos creemos en nuestra lucha contra el pecado. Tranquilo que tienes esto controlado. Hermano, al contrario, el pecado se reproduce muy fácilmente. Y un pecado viene preñado de muchos otros pecados. Y eso es lo que pasa con la ira. Y el autor, aquí en la página 143, noten que nos dice que si vemos los versículos bíblicos de Efesios 4, Colosenses 3 y muchos otros, siempre se nos muestra que el pecado de la ira está relacionado con otros pecados, como la amargura, el enojo, la gritería, la maledicencia, el maldecir y toda malicia al final. Así que esto es un pecado que viene cargado, el pecado de la ira. Viene acompañado por muchos otros. Así que acompáñeme, vamos a leer este verso, ya lo citamos, pero es importante que veamos otra realidad que aparece ahí. Efesios 4:26. Vamos a comenzar ahí. Si este pecado viene acompañado, es por eso que en la Biblia Pablo, cuando le escribe a los Efesios, les deja saber o les muestra estas palabras particulares. Miren lo que dice Efesios 4:26. ¿Quién lo puede leer? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el 27, ni deis lugar al diablo. Ahí están conectados unos con otros. Así que mira lo que nos está diciendo. Enojaos, pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque este pecado, como les decía, mis hermanos, es uno que viene acompañado. Y el problema es que si tú pones, o si tú dejas que se ponga el sol sobre tu enojo, eso es que te vas a acostar a dormir con un enojo no resuelto, con una ira no resuelta. Hermano, ese pecado fácilmente se reproduce en tu mente, en tu corazón. Y tú te acuestas a dormir y no pienses que al otro día se resolvió el problema. Al contrario, está doble, está triple en tu corazón y en tu mente. Así que miren la enseñanza. De hecho, después el versículo 27, no dejen espacio a Satanás. Noten lo que una y otra vez Pablo está tratando de enseñarnos en la carta a los Efesios, es que no nos dejemos controlar por otra cosa que no sea el Espíritu Santo. Recuerden que en el libro de los Efesios, Pablo nos dice también que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos controlados por el Espíritu Santo. Y uno de los consejos que nos da en ese contexto del control del Espíritu Santo es no permitir que la ira se asiente en nuestras vidas. Hermanos, la ira no es un pecado que se va a resolver solo. La ira no es un pecado que se va a resolver con usted simplemente pensando que usted puede acostarse a dormir y las cosas se van a resolver. Piensen eso por un momento. De hecho, miren conmigo ahí en la página 144, estoy en el primer párrafo. Casi al final de ese primer párrafo se nos dice lo siguiente. Básicamente lo que dijo Pablo fue, no guarden el enojo por mucho tiempo, soluciónenlo rápidamente. Y por eso añadió, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es, córtalo de raíz, atácalo, resuélvelo, todo lo que tenga que ver con la ira, todo lo que tenga que ver con el enojo. Tan pronto se presente el enojo, la ira, resuélvelo, no te vayas a dormir si todavía está en tu corazón. Mira lo que dice el segundo párrafo. Porque la ira es un pecado de por sí, pero lo peor es que nos induce a cometer faltas mayores. Por eso decimos que es un pecado que viene siempre acompañado, y por eso esas palabras de Pablo. Nunca piense, mi hermano, vuelvo y repito, que las cosas simplemente se van a resolver solas. Cuando usted sintió ira por la situación que sea, no estamos hablando aquí de la fuente, de dónde vino esa ira. Eso no es lo que estamos hablando ahora. Esa ira que le causó a usted pudo venir de muchas maneras. Y yo recuerdo que en la última clase yo les decía que el último miércoles que nos reunimos yo les estaba comentando que a veces la ira se manifiesta, mis hermanos, en nuestros mejores momentos.
O sea, en el sentido de un día contento, un día feliz, un día que ha estado todo bien, un día que nadie te va a dañar el día, Ramón. Pensabas tú que nadie te va a dañar el día. Y pasa algo, mi hermano, que puede ser algo pequeño. Y yo le decía hace 2 semanas, miren, puede ser una palabra. Y recuerdo que ese día alguien me dijo después de la clase, ¿sabes qué? Y es verdad lo que me dijeron. A veces ni una palabra, a veces nada, simplemente un gesto, una mirada. Y eso puedes hacer, mi hermano. Sí. Y hacer que la ira pase, escuche esto, de 0 a 100. Y la pregunta es, ¿cómo estás reaccionando tú como creyente en esto? ¿Cuán consciente eres tú de que muchas veces esto es un pecado que tienes que llevarlo delante de Dios? Porque tú eres de los que va de 0 a 100 y el problema es que muchas veces, esto es como los carros deportivos. Hay carros deportivos que van de 0 a 100 en ¿cuánto? 3 segundos, 6 segundos, no sé, ponle un número. Hay otros más viejitos o que no tienen tanto poder que van a tardar más en ir de 0 a 100. 5 minutos. en lo que era. Es más, hay carros que ni llegan así. Pero piensen esto, cómo utilizando esta ilustración, ¿dónde está usted hoy? Usted es el Lamborghini amarillo ese que tú lo pisas y en 4 o 5 segundos llegó a 100 millas. O sea, usted le pisaron un poquito y la ira de usted explotó, con fuegos artificiales incluidos. O usted de aquellos que, para que usted llegue a su nivel máximo de ira, mira, hay que apretar ahí. Porque tiene paciencia, porque tiene otras virtudes del Espíritu Santo en usted. Noten que esa es la única diferencia. La única diferencia entre unos y otros es que uno de ellos, el que tarda más en airarse, está permitiendo que el Espíritu Santo lo controle y parte de ese fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia, lo domine y no está reaccionando rápido. Así que noten esta idea, ¿por qué no nos podemos acostar pensando que este problema se resuelve solo? Porque el pecado de la ira siempre viene acompañado. Te acostaste hoy con ira y mañana ya tienes amargura en tu corazón. Y tú dices, ¿tan rápido? Bueno, tu corazón es peor de lo que tú crees. Y mi corazón es peor de lo que yo creo. Bueno, la misma Biblia nos dice que engañoso es el corazón. Dice en Jeremías, más que todas las cosas, es perverso. Así que, así como te decía ahorita, que no te creas que tú tienes el control cuando estás pecando y que vas a pecar y te vas a salir con la tuya. Eso es el engaño número 1 de Satanás cuando estamos peleando con el pecado. De la misma forma es importante que recuerdes hoy esto que estamos viendo. No pienses, y lo he repetido y lo repetiré mucho, que irte a acostar enojado va a arreglar el problema. Que irte a acostar enojado va a solucionar todo. No, lo que estás haciendo es acumulando. Lo que estás haciendo lo dejaste ahí bien lejos. Es más, ¿sabes qué? Puede ser que incluso al otro día en la mañana ni te acuerdes. Pero eso está ahí bien atrás en tu cerebro, en tu mente o en tu corazón. Y entonces pasa otro hoy y se archiva también. Y eso es quizás lento, pero va creciendo hasta que explote. Una bomba de tiempo. Así que ya entendemos este primer punto que nos trae Jerry Bridge. Tenemos que cuidarnos, no poner el sol sobre nuestro enojo, no acostarnos con el pecado airados o enojados, porque esto siempre va a producir algo más, porque ese pecado siempre viene acompañado. En segundo lugar, ¿de qué viene acompañado ese pecado? Miren el tercer párrafo ahí en la página 144. El autor nos dice, en este capítulo, vamos a ver algunas consecuencias de largo plazo. ¿Qué pasa si hoy te acostaste enojado y mañana te acostaste enojado y de aquí a 2 semanas también te acostaste con ira y nunca resolviste la situación? A largo plazo van creciendo en tu corazón y en tu mente. Miren, ¿cómo les llama? Las malas hierbas de la ira. Y usted sabe el término de malas hierbas. Usted que quiere tener un jardín bonito, o usted que quiere tener una hortaliza o un patio bonito, siempre tiene que estar cuidándose de eso. Que usted no las invita, nadie invita a las malas hierbas que nazcan en su jardín bonito. Eso nace ahí y ¿qué hace? Estorba, hay que arrancarlo, porque sabe que eso no va ahí. Así que esta idea o esta ilustración que utiliza el autor de que hay unas malas hierbas que van a nacer en tu corazón y en tu mente si tú permites que la ira y el enojo reposen en ti. ¿Cuáles son estas malas hierbas? Vamos a verla ahí desde la página 144 en adelante. Él las menciona, pero desde ya piensen esto, que una va a llevar a la otra y esto va como en escalada, como si es de 0 a 100 así para arriba. Miren la primera. ¿Cuáles son algunas de estas malas hierbas que van a nacer en tu corazón y en tu mente si tú las dejas crecer
Si tú no resuelves el enojo y la ira y todas las noches te sigues acostando de la misma forma sin resolver eso. En primer lugar, el resentimiento. Y miren cómo lo define. Él dice, el resentimiento surge cuando nos aferramos a la ira, cuando no lo dejamos soltar. Es algo que se internaliza y va creciendo en el corazón de alguien que ha sido maltratado de alguna manera y que se cree incapaz de hacer algo al respecto. Un empleado puede sentir que su jefe lo trató mal, pero no se atreve a reaccionar con violencia, así que embotella su ira y se forma el resentimiento. Una esposa podía reaccionar de manera similar hacia su marido controlador. Es más difícil, dice el autor, resolver el resentimiento que la ira expresada externamente, porque la persona continúa sin resolver las heridas y resintiendo el maltrato. Cuando tú ves una explosión de ira, pues ya tú sabes que la persona llegó de 0 a 100 y se airó. Pero el resentimiento va más poco a poco. Y el resentimiento es ese enojo que llegó a tu vida por la fuente que sea. Recuerden que hay muchas fuentes para ese enojo que puede llegar a tu vida. No lo resolviste y se va creando ese resentimiento. Ese corazón tuyo se va llenando cada vez más de este resentimiento hacia situaciones que, como les dije, pueden venir de muchos lugares. El próximo paso después del resentimiento, ¿cuál es? Ahí en el libro. La amargura. Y noten, voy a ponerlo por aquí, que uno va a llevar al otro. La amargura es el resentimiento que ha crecido hasta convertirse en una animosidad persistente. El resentimiento es algo que quizás tú no te acuerdes, aunque lo tengas ahí. No es que todo el día tú estás acordándote de eso, la que me hizo Rose. No es que todo el día tú estás acordándote de eso. No, pues eso pasó, yo no lo resolví. Yo cada vez que me acuerdo como que me da enojo. Pero hermano, esta clase debe ser bien fácil, porque todos los que estamos aquí hemos pasado por esto. De momento me da enojo cuando pienso en eso. Tengo un resentimiento ahí, pero de momento me pongo a hacer otra cosa y se me olvida. Pero ya cuando llega amargura, ¿sabes qué pasa? Yo me levanto y lo primero que pienso es esa situación. Es más, esa situación entonces ya no me va a permitir hacer las cosas básicas del día. Porque no me deja ni concentrarme ni en los estudios, ni en las cosas de la casa, ni en el trabajo. Ya yo no puedo ni concentrarme porque ya ese resentimiento se ha convertido en amargura. Y esa amargura es cuando ya esa situación está dominando tu mente. Sí, claro. Se va a expresar. De hecho, ¿no notan lo que él dijo en el párrafo anterior? Que la ira ya cuando se aplica en otros niveles más altos, la ira pues ya se muestra. Pero el resentimiento, este primer paso, a veces no tiene ni aspecto físico. Es algo que tú recibiste un enojo, una ira, una situación, no lidiaste con ella, la tienes bien guardada en tu corazón y quizás ni expresas nada por fuera. Pero ciertamente ya con amargura, con este segundo paso, sí, se va viendo esa situación. Y lo pone tierra. Así es. Así que piensa un ejemplo en la Biblia, lo estudiamos hace poco, de una amargada. Sí, es muy fácil. ¿Sí? Bueno, Mara, pero sí, ella misma, ¿no? ¿Se acuerdan de la historia de Ruth? No me llamen a mí, que tenía que ver con placentera. No, llámame la amargada. ¿Por qué? Porque ella se amargó, utilizando esta ilustración. Tuvo situación tras situación, obviamente. Y ella no lidió con eso. Y permitió que la amargura dominara su corazón y era lo que ella estaba pensando ahora todo el tiempo. La amargura, nos dice Jerry Bridge en la página 145, continúa creciendo. Estoy en la primera oración de la página 145. Continúa creciendo, continúa empeorando y desarrollando un mayor grado de dolor. Generalmente es la reacción de largo plazo de un mal real o percibido porque el enojo inicial no se resolvió. Y esto es bien importante que ahora mismo lo marquemos. Porque en el libro lo repite como 3 veces, esta idea. Noten lo que él dice ahí. Un mal real o percibido. Mi hermano, puede ser que esa situación, eso que te dio ira o que te provocó un enojo en el momento, sea algo real, que hay alguien que intencionalmente te provocó para ira, pero tenga cuidado porque puede ser algo percibido. Usted escoja bien sus batallas, mi hermano. No esté peleando cualquier batalla por ahí.
No esté peleando pensando que todo el mundo lo está atacando todo el tiempo. Pero es que en mi casa todo el mundo me ataca a mí, siempre. Siempre. Pero es que en la iglesia todo el mundo me ataca a mí, siempre. Pero es que cuando yo voy al trabajo todo el mundo me ataca a mí, siempre. No, el problema eres tú. O sea, es el problema de percepción. Es un problema de que está pasando algo. O tú estás percibiendo que todo el mundo la tiene contra ti y te están siempre provocando a ira, o es real. Así que noten lo que hace Jerry Bridges desde el inicio del capítulo. Hay unas cosas que son reales. Y vamos a ver al final que las explica dentro de la soberanía de Dios, que Dios incluso permite. Hermano, que Dios permite personas alrededor nuestro que son bien difíciles. ¿Sabes para qué? Para transformar nuestro carácter. Que se supone que son personas que su trabajo es ahí echarnos arena, que su trabajo es ahí constantemente ponernos el pie, o su trabajo constantemente es molestarnos, tratar de provocarnos a ira. Pero por encima de todo eso, me estoy adelantando al punto final, por encima de todo eso, Dios está usando esa situación, incluso esa persona. Aunque no sea creyente, escuche. Dios está usando toda esa situación al final para hacerlo más santo a usted y para que usted tenga más paciencia. Así que Dios lo está haciendo. Pero esto es importante. ¿Es real la situación? ¿Es real que esta persona me está provocando a ira o enojo? ¿Es una fuente real? ¿O es algo que yo simplemente estoy percibiendo? Porque, mi hermano, qué triste es pasar del resentimiento a la amargura y a las próximas etapas que vamos a ver de este pecado por algo que al final no sea ni real. Por una película que yo me monté en mi mente. Que Walter la tiene contra mí. Y eso nunca fue real. ¿Miren eso? Qué importante. ¿Es real o es percibido? ¿Y cómo yo estoy permitiendo que incluso eso, que imagínate que sea percibido, que algo que yo creo, cómo yo permití que eso dominara mi corazón, se convirtiera en un resentimiento, y como nunca trabajé con eso, se convirtió en una amargura. Y nunca fue real. Sí. Que tengamos cuidado con eso. Miren, casi al final, él vuelve a repetir en esta misma página 45, este concepto de aquel mal que te hicieron, real o percibido. La amargura jamás es una opción bíblica. Nos pueden herir y podemos reconocerlo, pero no tenemos por qué amargarnos. Hermano, nos pueden herir, puede ser real, puede ser que usted diga, mira, sí, hay una situación donde esta persona hace o hizo algo que me provoca enojo, me provoca ira, es real. Pero la pregunta es, ¿cómo yo voy a reaccionar a eso? Si yo voy a permitir que esa mala hierba vaya creciendo en mi vida, si yo voy a permitir que eso se convierta en una amargura. De hecho, basado en la enseñanza de Efesios 4:26, mi hermano, usted cada noche debe hacer un chequeo antes de dormir acerca de si usted esa noche se va a acostar con ira o enojo que usted no lidió con él. Haga un chequeo todas las noches, antes de dormir. De hecho, es bíblico, Efesios 4:26 te dice, no se ponga el sol, no te vayas a dormir con enojo, con ira. Es bíblico que usted todas las noches haga un repaso, un check engine de su motor. Y usted piense, y usted diga, oye, ¿hay ira en mi vida? De hecho, esto usted lo debe hacer en términos generales. Cuando usted ora al Señor en la noche y usted dice, Señor, si yo he pecado por comisión, porque yo he cometido este pecado y te pido perdón, o por omisión. Puede ser que hoy, Señor, líbrame de los errores ocultos, como le decía el salmista. Muéstrame si yo hoy pequé de una forma que no fui consciente de ello. Pues de esa misma forma, cuando usted esté orando por eso, usted debe ir al Señor y decirle, Señor, muéstrame si hoy hubo una fuente de enojo, de ira, una situación que ya entró en mi corazón, real o percibida, pero que yo no lidié con ella, porque yo no me quiero acostar con esto. Hermano, porque hoy repito, eso va creciendo, se convierte en resentimiento y muy pronto usted está amargado o amargada con esa situación. Noten qué pasa, ya pasando la página 146, si usted permite que el resentimiento se convierta en amargura. ¿Qué viene después? ¿Cuál, perdón? Miren lo que ocurre. En el resentimiento, oye, voy a cambiar de ejemplo con Rose. Voy a ponerlo con Walter. Walter, hoy la tengo contigo, Walter. El resentimiento es cuando simplemente pasó algo y yo lo tuve ahí. No lo resolví, lo dejé ahí. Como les dije ahorita, como el ejemplo de Rose. Yo me acosté. Al otro día ya quizás no me acordaba.
Pero puede ser que en el camino vino un pensamiento durante el día, me acordé de eso y me enojó otra vez. Ya yo sé que hay una fuente ahí, algo que yo tengo que trabajar. Si yo tampoco lo trabajo ahí, ¿en qué se va a convertir? Segundo paso, en amargura. Que es cuando entonces ya, es que yo me levanto al otro día y ya yo estoy pensando en Walter. Y qué triste que no sea para bien, para orar por él. Y yo estoy pensando que lo que me hizo Walter y esto y aquello. Y estoy enojado con Walter, en pensar en él. Estoy amargado ya con esta situación que no resolví. Si yo no la resuelvo, viene el tercer paso, lo acabamos de decir, ¿cuál es? Enemistad y hostilidad. Mi hermano, ya yo no quiero ni ver a Walter. Miren cómo eso, una cosa me lleva a la otra. Porque ya yo lo considero un enemigo y ahora yo activamente soy hostil en contra de él. Ahí es cuando tú dices que ni buenos días. Hay una hostilidad intencional de mi parte hacia la persona. Oye, pero esto comenzó ¿cómo? No fue rápido que yo estuve así. Esto comenzó con un pequeño resentimiento que parecía inofensivo de algo que no resolví. Pero miren cómo es el pecado, mi hermano. El pecado siempre busca por dónde meterse. El pecado siempre busca espacios. Había un autor que le decía, mira, que decía, no le des una pulgada al pecado, porque te va a exigir una milla. No le des eso. De hecho, un autor, hablando sobre el tema de la tentación, John Owen, que era uno de los autores puritanos, me encanta uno de sus libros, léalo. Se llama La Tentación, así mismo, cómo manejar la tentación. Lo escribió John Owen, un libro que se escribió hace como 300 años. Y ese libro, llega un momento donde él dice, hablándonos de cómo manejar la tentación, ese pecado, él dice que, mira, imagínate que tú estás en tu casa, estás sentado allí, él vivía allá en Inglaterra, en Gran Bretaña, una casa donde hay una chimenea, hay una alfombra y está el mueble. Tú estás sentado lo más feliz allí en el mueble. No había televisión en esa época, tú estás sentado allí leyendo un libro o con tu familia. Imagínate que de momento esa fogata, ese fuego que está en la chimenea allí, tú ves que una pequeña chispa, pero es bien pequeñita, cae en la alfombra. Tú tienes dos opciones, decía él en el libro. Oye, o tú simplemente piensas en que eso es una pequeña chispa, eso no va a hacer mucho daño. O tú dices, oye, esto es una pequeña chispa ahora, pero si yo dejo que llegue a la alfombra y empiece a consumirla, pronto me voy a caer sin casa. Incluso sin vida si no salgo a tiempo. Y que no tenga esa diferencia. Y por eso John Owen nos dice, oye, cuando tú veas la primera manifestación del pecado, la tentación en tu vida, oye, la primera, tienes que huir, tienes que apagarla, como esa pequeña chispa. Pues eso lo mismo se aplica aquí a este pecado de la ira, mi hermano. A la vez que tú entiendas, veas, el Espíritu Santo te dé convicción de que hay resentimiento, de que hay una situación que te está provocando enojo sobre algo o sobre alguien, ese es el momento de llevarlo al Señor, mi hermano. No permita que eso se convierta en amargura, ni mucho menos que se convierta en enemistad y hostilidad. Mire lo que nos dice ahí en el segundo párrafo, página 146. La última oración dice, la amargura puede quedar guardada en el corazón, pero la enemistad y la hostilidad, por lo general, diseminan su veneno por doquiera. Miren el problema. No es que ahora yo no es que tenga una amargura interna hacia Walter, sino que eso se diseminó, ahora es público, ahora yo soy hostil en contra de él, y eso se ha corrido y se ha diseminado. Ustedes saben la palabra. Se ha multiplicado, se ha regado, gracias. Se ha regado por todas partes y ahora involucra, mira lo que dice al final, involucra a otra persona. Pero si no sabe que esa decisión de él, que él piensa que es él y solo él es el que cometió el pecado, va a arrastrar a otra persona que esté al lado, a algún familiar. Sí. Si está en enemistad con otra persona y esa persona tiene una pareja, pues esa pareja también se enoja y siguen por ahí, se hace una cadena gigante. Entonces, en vez de estar enojado con una sola persona o un problema con una persona para poder resolverlo, ya arrastró un montón. Excelente. Nosotros vivimos en comunidad, en el circulito. Sea tu familia, la iglesia, los amigos, lo que sea. Usted vive en comunidad, usted no vive aislado, ningún ser humano vive aislado. Usted necesita relaciones, eso lo hemos hablado ya, Dios te creó así. Si algo se afecta aquí, de hecho Pablo lo dice, si un miembro se afecta, 1 Corintios 12, se afectan todos, un cuerpo. Si alguien se afecta en tu familia, te afectas tú, para bien o para mal. Si alguien se afecta en la iglesia, en tus amigos,
eso tiene consecuencias. Hermano, y estos pecados se propagan y los pecados les gusta propagarse. Y les gusta contaminar a otros. El pecado es así. Y voy a empezar a involucrar a otras personas. Miren, escucha esto bien. Y no estamos todavía en el tema de la lengua. Hay un tema aquí que va a ser de la lengua, muy interesante, que dice la Biblia sobre el chisme y cómo yo con mis labios puedo maltratar, afectar la vida de otra persona. Ya llegaremos ahí. Pero sí le adelanto algo. Que cuando te encuentren hablando de otro hermano, de un familiar, de un amigo, de otro prójimo, de otro ser humano, quien sea, hermano, que sea para bien, que sea que estás orando por él, que sea que están creciendo, que sea una virtud que estás reconociendo el hermano Ramón, y que no sea que yo estoy utilizando mis labios para contaminar a otra persona y destruir a otra persona. El libro de Proverbios, en Proverbios capítulo 12, dice que los labios del hombre son una espada o son medicina. O que son una espada que yo lo estoy utilizando para destruir, o son una medicina que la estoy usando para sanar. Así que pensemos en eso. Porque si usted no bregó aquí en el punto 1 con el resentimiento, se convirtió en amargura, se convirtió en enemistad, hostilidad, y ahora está afectando a otras personas, usted las incluyó. Usted los contaminó con su pecado. ¿Sabes qué es lo peor de esto? Y recuerda que esto se aplica a muchas cosas. Yo puedo estar airado contra algo o contra alguien. Pero la aplicación que muchas veces tenemos, la mayoría de las veces es contra alguien. Utilizando el ejemplo de Walter. Walter no se va a volver a sentar ahí. Utilizando el ejemplo de Walter, yo contamino a la situación con Pablo. Y quizás para Pablo estaba todo bien con Walter. Y yo soy capaz de contaminarlo a tal punto que él empieza, miren esto, él empieza de acá. ¿Ven la cadena? Ahora en Pablo va a empezar un resentimiento hacia Walter. Y después él no lo trata y se convierte en amargura. Y después se convierte en hostilidad. Y empieza a diseminar esto entre otras personas. Así que tengamos cuidado, mi hermano. El pecado nunca es estático. Nunca es que, pues repito, se queda ahí y no tiene mayores consecuencias. No. El pecado siempre busca, escuche, destruir. La fuente del pecado es Satanás. Y dice la Biblia que él vino para hurtar, matar y destruir. Ese es su trabajo. No se sorprenda que el pecado destruye, porque es que eso hace. Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Y Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Así que noten que del resentimiento pasamos a la amargura, de la amargura a la enemistad. Y te dice, oye, pues ya eso está heavy. Bendito, ¿qué más vamos a hacer con Walter? ¿Sabes qué? Hay uno más. Miren lo que dice luego. ¿Cuál es el próximo? El rencor. Lo que empezó con un pequeño resentimiento, una situación que, ¿sabes qué? Yo quiero ir al paso 1, miren. ¿Sabes qué? Primero, si esto fue percibido, mira, se resuelve yo diciendo, oye, Walter, mira, perdóname, yo escuché mal, yo vi una actitud tuya mal, pero eso nunca fue real. Pero mira, fue recibido y se resolvió ¿dónde? En el primer paso. Si fue real, vamos y resolvemos como cristianos maduros. Resolvemos la situación. Y ya, no tengo que permitir que siga pasando. Porque miren cómo eso, mi hermano, me contamina, se convierte en amargura, enemistad, hostilidad y llega al rencor. El rencor se menciona en la Biblia, nos dice el autor 5 veces en la edición en inglés. Y es la misma palabra que ¿qué? Es una palabra bien fuerte. Miren ahí ese párrafo último de la página 146. El rencor en la Biblia normalmente se refiere a ¿qué palabra? ¿Odio o qué? Aborrecimiento. Y no es una palabra bien fuerte. Aborrecimiento, odio. Palabras ya más fuertes. Sí, palabras muy fuertes. Lo que comenzó con un pequeño resentimiento, una pequeña chispa y ahora en tu corazón y lo verbaliza y contamina a todo diciendo, yo odio a esta persona. Yo la aborrezco. Sí. Hermano, pero quiero que vean la escalada del pecado. Lo que no se resolvió aquí. Primer paso. Y usted sabe que esto se está aplicando a la ira, pero esto tiene una aplicación a todos los pecados. Siempre los pecados se resuelven allá, en el primer paso, porque si no ellos se siguen multiplicando y siguen siendo peores. Así que llega un momento que llega el aborrecimiento y ahora tú empiezas a pensar, miren lo que dice arriba la página 147, tú empiezas a planificar, aunque sea mentalmente,
maneras de desquitarte de esa persona a la cual ahora tú odias. ¿Ven cómo esto sigue creciendo? Es que me las va a pagar. Y mi vida, ¿sabes de qué se trata mi vida ahora? Y qué triste que hay personas en el mundo allá así. Personas que viven para vengarse. Que toda su vida se ha consumido tratando de planificar una venganza contra alguien que ellos pensaron que le hicieron un mal algún día. Y todo en su vida se va hacia eso. Todos sus esfuerzos, sus energías, sus recursos, todo pensando. De hecho, ¿sabes qué me acuerdo de esto? A Cristo cuando dijo, oye, ten cuidado porque quizás tú no mataste a la persona con tus manos, pero la mataste en tu corazón y eso es el mismo pecado. Cristo lo ve así. No lo mataste físicamente, pero ya lo mataste en tu corazón y en tu mente, o le deseaste la muerte, o deseaste que esa persona desapareciera de la escena. Es lo mismo Cristo está diciendo, que si lo hubieras asesinado. Entonces, ¿cómo es que estamos llegando ahora hablando de asesinato? Hablando de maneras de desquitarte de una persona, de odio, cuando todo empezó aquí, con un pequeño resentimiento que yo no traté delante del Señor, que yo no resolví, que una noche me fui a acostar con eso. Permití que el sol se pusiera sobre mi enojo. Y ese resentimiento se convirtió en amargura, en enemistad, hostilidad y en odio y rencor. La Biblia nos dice en Romanos 12, 19 al 21, amados, está ahí en el texto, la página 147, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, carbones encendidos amontona sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Hermano, miren esto. Salió aquí la página. Miren esto. El consejo bíblico que se nos da es a no vengarnos nosotros mismos, a permitir que sea el Señor que se encargue de esas personas que nos hicieron mal o nos provocaron a ira o nos hicieron daño. E incluso, noten lo que está diciendo. Oye, si esta persona a la cual tú ya le tienes odio y aborrecimiento, tu enemigo, tú lo consideras tu enemigo, tiene hambre, dale de comer. Oye, ¿qué consejo más difícil? Pero es un consejo que al final viene de Cristo mismo. Porque Cristo llegó un momento que dijo, ¿sabes qué? Es bien fácil saludar a las personas que te saludan. Eso es lo más fácil del mundo. Eso lo hacen los publicanos, eso lo hacen los fariseos. A los que te caen bien. Pero qué complicado es amar al enemigo. Hermano, quizás usted puede tener una persona que usted considera un enemigo, sea el enemigo más grande. Y escuche esto bien que lo voy a decir. Quizá, genuinamente esa persona lo tiene loco, o sea, le ha hecho daño, de verdad. No es algo que usted ha percibido, no. Esa persona ha procurado destruirle a usted. La tiene contigo, como usted dice. En vez de tú dedicar tu vida a llenarte de amargura, enemistad, rencor y odio hacia esa persona planificando cómo vas a responder, hermano, ¿por qué no lo llevas al Señor? Descansa en el Señor. ¿No hay una mejor paz en eso? Descansa en el Señor diciendo, Señor, tú das la venganza, tú pagarás, tú conoces. Miren, lean los salmos. Hay salmos imprecatorios. Escuche bien, asterisco bien grande aquí. Esto no es un salmo para usted dedicarle a otra persona. Así porque sí. Esta persona me cae un poquito mal, le voy a dedicar este salmo. Que la ira de Dios caiga sobre ti. No, tenga cuidado. Exacto, tenga cuidado, no. Pero esos son salmos donde el salmista genuinamente está siendo atacado. Y hay personas que odian a David, al salmista, que le están haciendo daño. ¿Y sabes qué él hace? David lo lleva al Señor y ora de esa manera, pidiendo la justicia, la ira de Dios, no la de él. Aún eso es una oración santa, porque él está llevándolo a Dios. Señor, tuya la venganza, mira los enemigos. Lean los salmos, ¿no se acuerdan cuántas veces David habla de los enemigos? Mira, los enemigos me han rodeado. David usa muchas imágenes, ¿se acuerdan? Estoy rodeado, hay una que él dice, estoy rodeado como entre leones. Él usa imágenes todo el tiempo, pero él lo lleva a Dios. Señor, encárgate de estos enemigos, que tu ira caiga sobre, pero tú, Señor, encárgate. No con un corazón de maldad mía hacia ellos, es llevando eso a Dios. Diciendo, Dios, encárgate de ellos. Yo estoy confiando en ti, Dios. Y Pablo está diciendo lo mismo. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, dale de beber si tiene sed. Esto, muéstrale el amor. Mira, y al final, si de verdad usted tiene el enemigo más grande que usted pueda tener, usted dice, sí, esta persona sí me las hizo en la vida, esto es de verdad. ¿Sabes que al final, mi hermano, eso no se compara con la carga de pecado y culpa que tenías tú frente a un Dios tan santo
y él allí cuando tú eras su mayor enemigo, ¿sabes qué hizo Cristo? No dijo, oye, esta persona me odia, me va a odiar, y esta persona está llena de culpa y pecado. ¿Sabes qué hizo Cristo allí? Hermano, te perdonó. Te amó cuando tú eras, ¿qué? No eras un amigo de él. Él te amó cuando tú eras su enemigo. Al final, el ejemplo más grande de Jesús de esto, de perdón, como veremos al final. Él te amó cuando tú eras un enemigo. Así que esto, si no se resuelve, llega a un último punto, todavía hay uno más y te dice, uno más. Pero ya este se movió a otras categorías. Miren ahí la página 147. ¿Cuál es el último? ¿Cuál? Llega la contienda, llega el conflicto abierto. Ya llega el conflicto entre grupos opositores. Ya esta situación no es entre Walter y yo. Esto ya es una guerra entre los de Walter y los de Hill. Ya tenemos un equipito. Y nos vamos a ir a la guerra. A ese nivel. Oye, pero ¿cómo que una guerra de odio entre personas? Que se odian entre sí. Y todo eso empezó en uno que no resolvió esto delante de Dios. Miren, y lo que decía Joan ahorita, cómo el pecado tiene repercusiones en las otras personas. Muy fácil y muy rápido. Así que llega entonces la contienda, llega esta guerra de los grupos que dicen que esta es mi forma de pensar y tú siempre vas a estar mal, Walter. Sí, yo estoy bien, tú estás mal. Ese tipo de pensamiento. Así que noten cómo esto fue creciendo, cómo esto fue en escalada por un pecado que no resolvimos. Nos acostamos un día con ese enojo. Miren lo que se puede convertir. Usted dice, no, pastor, eso es demasiado. Yo no creo que nunca llegue allí. Tenga cuidado con esa frase, ese pensamiento. Ese es el primer paso de que usted está al borde de caer en eso mismo. Cuando usted dice, no, yo nunca voy a llegar allí. La Biblia no dice, mira, el que esté firme, hey, cuidado que no caiga. La misma Biblia lo dice. No, yo nunca voy a llegar a odiar a alguien. Tenga cuidado. ¿Sabe que usted hoy diga, usted puede afirmar y decir, no, yo no odio a alguien, gloria a Dios por eso, yo no tengo ahora mismo eso. Pero el decir, yo nunca voy a llegar a odiar a alguien, yo estoy seguro, no, mi hermano. Porque su corazón es bien engañoso. Y su corazón un día, en su pecado, lo puede llevar allá. ¿Cómo usted puede evitar llegar allá? Bueno, enfrentando las cosas en el punto 1. Llevando al Señor esa situación desde el día 1. No acostándote sin resolver esa situación. Eso es aquí, punto 1. Vamos a terminar con esto. De hecho, antes de terminar, nos quedan 10 minutos. Miren en la página 147 al final. Dice, las últimas oraciones de la página 147. Lo que quiero es que veamos que cuando la ira no se resuelve, esto es un buen resumen de lo que hemos estado hablando. Cuando la ira no se resuelve, es pecaminosa y muy peligrosa, espiritualmente hablando. Si se repasa todas las hierbas que la ira produce, verá que provoca una escalada de disensiones y sentimientos negativos. La ira nunca es estática. La ira siempre busca, o ese pecado de la ira siempre busca multiplicarse. Y de un resentimiento que parecía un pecado pequeño, mira a todo lo que puede llegar. Entonces llegamos al final de nuestra clase de hoy, en los últimos 10 minutos, que es el punto número 3. ¿Cómo podemos confrontar la ira para que no broten esas hierbas dañinas? ¿Cómo podemos quedarnos aquí en el punto 1 y no permitir que de ahí pase un resentimiento, a una amargura, a una hostilidad, a un rencor o a odio o a una contienda mayor? ¿Cómo podemos? ¿Cuáles son los principios para confrontar la ira? Miren, el autor nos da 3. En primer lugar, página 148, debemos tomar en cuenta la soberanía de Dios. Todo lo que Dios está permitiendo en nuestra vida, mi hermano, lo hace con un propósito y es para producir en nosotros crecimiento en la imagen de Cristo. Todo lo que está haciendo Dios en nosotros, o lo que está permitiendo, escuche bien, es para que crezcamos a imagen de Cristo. Y usted dice, oye, pero es que esta persona que me está provocando a ira, que tiene ya una hostilidad hacia mí, que me ha hecho daño, ¿acaso esa persona podrá ser utilizada por Dios? ¿Dios podrá utilizar esa situación para formar mi carácter? Miren, cuando entendemos la soberanía de Dios, sabemos que sí, entendemos que sí. De hecho, el ejemplo que él da, ¿sabes cuál es? El de José. En Génesis 45 y en Génesis 50. ¿Qué le hacen a José? José tenía su... Y me acuerdo ahora mismo que Mateo me hizo una pregunta bien difícil los otros días de eso. Yo estaba contando la historia a José y le digo que papá le regaló
a José la túnica de colores. Y en el librito era la túnica de colores, bien bonita. Y los demás hermanos no tenían nada en la imagen, en la foto, en el dibujo. Los demás hermanos estaban como ya enojados. No explicaba mucho el libro tampoco. Solamente decía que el papá le regaló una túnica de colores. Y él me dice, oye papá, ¿y qué le regaló el papá de José a los demás hermanos? ¿Y por qué le regaló a José esa túnica de colores y a los hermanos no? Entonces las fotos para colmo estaban todos enojados. Pero una de las cosas que yo le dije que no sabía. Pero yo una cosa, porque la Biblia no dice por qué le regaló a él eso. Pero una de las cosas que yo sí le dije fue, oye, mira, probablemente el papá le haya regalado otras cosas a los demás hijos, probablemente. Y los demás hijos, yo aproveché una lección para mi hijo, yo en ese momento. Los demás hijos quizás no agradecieron eso que le regaló en ese momento. Y vieron el regalo que le había dado el papá a José y creyeron que ese era el mejor regalo que el que le había dado a cada uno de ellos. Y ellos entonces se enojaron contra él y por ahí continuó la historia. Hizo una conexión ahí para continuar la historia y decirle. Entonces se enojaron contra él, lo vendieron. ¿Usted recuerda la historia? De hecho, ese no era el plan 1. ¿Alguien se acuerda cuál? Ese fue el plan B, venderlo. ¿Alguien recuerda cuál era el plan A? ¿Cómo? Era bien cruel. Lo dice en la Biblia. El plan A era tirarlo a un pozo. Mi hermano, qué crueldad, ¿no? Una cosa es matarlo y ya, y lo mataron. Que muriera ahí de hambre, solo, en un pozo. Crueldad. Ese fue el plan A. El plan B fue uno de ellos, Rubén, que dijo, no, vamos a venderlo. Le sacamos una chavita una vez. Lo vendieron allá a Egipto, a los comerciantes. Usted sabe todo lo que le pasó allá. La pasó mal. Primero en la casa de Potifar, después lo llevan a la cárcel. Después entonces sale de la cárcel, se convierte en un líder allá en Egipto. Después hay una gran hambruna, como la soberanía de Dios se ve de una forma magnífica en esa historia. Dios controlando todas las escenas. Hay una gran hambruna. Y la familia de José tiene que obligatoriamente ir al único lugar que hay comida. El único lugar que hay comida es ¿dónde? Egipto, donde está José allí. Y hay algo bien impresionante que le dice José a ellos. Está en Génesis 45:8. Está en su libro, la página 148, segundo párrafo. Más o menos en el medio. Génesis 45:8. No me enviaste vosotros acá, sino Dios. O sea, a José lo odiaron. A José lo maltrataron. A José le hicieron daño. Él podía quedarse con ese resentimiento y venganza, convertir amargura, hostilidad, rencor, odio hacia sus hermanos. Y cuando ellos llegaran, decir, ustedes fueron los que me vendieron a la horca, vayan allá. Él tenía poder, él era ya un jefe allá en Egipto. Él podía enviarlos a matar, vengarse él. De hecho, para muchos no cristianos, esa historia les choca en esa escena. Porque en esa escena, cuando José lo que le da es perdón, un abrazo y llora con ellos, muchos en el mundo allá afuera dijeron, oye, desaprovechó su oportunidad para vengarse. La gente qué mala, mira, ¿por qué no se vengó ahora? Y él lo que hizo fue que perdonarlos, amarlos, diciendo, oye, no me enviaron ustedes, me envió Dios. De hecho, le dice algo más en Génesis 50. Ustedes pensaron hacerme un mal. Génesis 50:20. Dice, ustedes pensaron hacerme un mal, pero Dios lo encaminó para bien. Lo que dice el autor aquí, oye, vea la soberanía de Dios. Hay gente que incluso planificó intencionalmente hacerte daño, odiarte, ponerte la vida de cuadrito, pero aún en ese mal, en ese pecado de la gente, Dios está por encima, mi hermano. Y Dios tiene la capacidad, como la historia de José, de tomar algo como esto, gente que planificó un mal contra ti, y encaminarlo para bien. Eso lo puede hacer el Señor. Él es soberano en primer lugar. En segundo lugar, nos dice el apóstol, nos dice el autor, que en segundo lugar, o el segundo consejo que él nos da para esto, es, página 149, orar para que Dios nos ayude a crecer en amor. En primer lugar, ¿cómo permitir que yo luche contra este pecado? ¿Cómo confrontar la ira? Aquí en el primer punto. Cuando simplemente es un resentimiento para que no se siga multiplicando. Bueno, en primer lugar, saber que Dios está al control. Y saber que Dios tiene la capacidad incluso de tomar ese mal que alguien me haga y convertirlo en bien. Y que Dios me está formando. Que Dios está utilizando a esa persona difícil para formar mi carácter. Saber que la venganza es del Señor. Segundo lugar, donde dice el autor,
Orar para que el Señor nos ayude a crecer en amor. Mi hermano, un amor ferviente. Orar para que el Señor nos ayude a amar como Él ama, amando a sus enemigos. Eso no es algo fácil, que Él desde la cruz estuviera diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, amando a los que lo estaban injuriando y maldiciendo allí en la misma cruz. Una buena oración que tú le hagas al Señor constantemente. Señor, ayúdame a amar a otros como tú me has amado a mí. Una oración que usted debe hacer constantemente en su vida como creyente. Ayúdame a amar con ese amor verdadero, ese amor que no se irrita fácilmente, ese amor que no guarda rencor, como dice 1 Corintios 13, ese amor genuino, ese amor verdadero. De hecho, en la última parte de la página 150, mire lo que dice aquí el autor. Dice, Pablo también dijo que el amor no lleva cuentas del mal. El amor no lleva un listado de todos los errores o cosas que me han hecho. Y mira la pregunta que él hace, ahí en la parte final de la página 150. ¿Tiene la tendencia a guardar en su mente las cosas malas que le han hecho? Ese es el camino seguro hacia la amargura. Ese es el camino seguro hacia la amargura. Cuando usted guardó dentro de sí, en su mente y en su corazón, todas esas cosas malas que le han hecho y que usted nunca lidió con ellas. De hecho, el autor expresa y nos lleva al tercer y último punto de esos principios para confrontar la ira, para que no lleguen a otras consecuencias mayores. Y el autor nos habla al final del tema del perdón y nos lleva a pensar en que nosotros que hemos sido perdonados tenemos que aprender a perdonar y no dar lugar a Satanás, como dice Efesios 4:27, y no dar espacio a que este pecado siga creciendo. Y él trata de explicar esa frase que dice, perdono, pero no olvido. ¿Escucha eso? Y él dice, oye, la idea es de que en mi vida, si yo aún me acuerdo de una situación hace muchos años que tuve con Walter, fue la situación que tuvimos, él y yo, en el ejemplo de hoy. Si yo pienso, hace muchos años que tuve una situación con Walter, ¿sabes qué? Incluso cuando yo me acuerde de eso en algún momento, hay una situación que me traiga memoria, cuando yo perdone verdaderamente, ¿sabes cuándo es? Cuando eso venga a mi mente y ya yo no sienta rencor, resentimiento, yo sienta amor hacia él, ahí yo perdoné. Ahí ya yo sé que ya yo no tengo rencor con Walter. Ese es el perdón verdadero. Cuando ya yo sé que eso no me está causando, esa situación con Walter ya no me está causando una carga en mi vida. Pero mientras piense en eso, lo que tenga es angustia, lo que tenga es amargura, hermano, al final eso es una situación entonces que no se ha resuelto, que todavía la tienes ahí viva, todavía la tienes latente y que ¿sabes qué? Si estás hoy así aquí, tienes que salir corriendo porque hay gracia en Cristo para resolver eso. Tienes que salir corriendo y llevársela al Señor. Dice, Señor, yo quiero resolver esta situación en mi corazón, dentro de mí. Y por último ya, yo no sé si ustedes leyeron, espero que sí, entre la página 151 a la página 155, él explica un poquito esta escena de cuando Pedro le pregunta a Jesús de cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano, ¿se acuerdan? Esto está en Mateo 18, 21 al 35. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Entonces, imagínate, la idea de Pedro era, pues, 7 veces yo voy a perdonar a Mateo o a Juan, a los apóstoles. Pero no más de eso, dame un listado, Señor, ¿hasta cuántas veces? Y Jesús le dice hasta 70 veces 7, que no era para que Pedro multiplicara 70 por 7 y dijera, pues, voy a perdonar a mi hermano tantas ocasiones. No, era para que, ¿sabe qué era? En la literatura judía, decir 70 veces 7 era un número como infinito, era la plenitud. Era como si Jesús le estuviera diciendo, siempre, todo el tiempo que tu hermano te haga algo, debes perdonarlo. Y él le muestra o le habla allá en Mateo 18 de esa famosa historia, que con esto termino, yo no sé si usted la recuerda, de cuando de momento hay una persona que le debía un dinero al rey, no podía pagarla porque era una deuda que a mí me gusta. Si usted no ha leído ese capítulo, léalo. Él hace el cálculo moderno y él dice, eso es una deuda que es impagable, son millones y millones y millones de dólares. Cuando tú haces el cálculo para hoy de cuánto era la deuda que le debía este personaje al rey, en esa historia de Mateo 18. Y ese personaje, ¿sabes qué? Fue corriendo delante del rey a pedir misericordia y le dijo, perdóname, es que yo no puedo pagarte esta deuda. ¿Y qué hizo el rey? Lo perdonó. Pero ahí no se acabó la historia. De momento él sale de ahí
Las historias de Jesús eran tan fascinantes. Tienen un trama tan interesante, porque no se acaba, ahí está empezando. Él sale de ahí, se encuentra con otro que le debía a él. Y que lo que le debía era una deuda manejable. Jerry Bridge también hace el cálculo. Dice, la deuda de él era algo que se podía pagar, era manejable. La que él tenía con el reino era manejable, eso era una deuda que él no podía pagar eso. Pero la deuda que este tenía con otro de sus siervos era algo mínimo, manejable. ¿Y qué él hizo? ¿Alguien recuerda? No lo perdonó, él también pidió la misericordia, no lo perdonó y dijo, no, que lo dejen allá adentro hasta que pague. Así es, hasta que pague. Entonces, noten toda la trama. Después hay otras consecuencias, usted las ve en el resto de la historia, cuando recién se entera. Pero piensa en esto. Alguien que recibió el perdón de Dios, que es el perdón más grande, no pudo perdonar una falta que comparada con ese gran perdón que Dios tuvo contigo, es más pequeña. Y no queremos minimizar la situación y los problemas y el mal que te haya hecho alguien, alguna persona. Problemas y un mal real. Pero piensa en esto, y esa es la trama de esa historia. Frente al perdón que Dios ha tenido conmigo, yo fui perdonado. Ahora yo entonces puedo aprender a perdonar y amar a mi prójimo, no a mis enemigos, o a aquellos que se consideran mis enemigos. El que se le ha perdonado algo grande, ese ama mucho, también decía Jesús. Así que el Señor nos ayude, mi hermano, a tratar este problema desde aquí, desde el primer paso. Pero a la luz de esta clase, piense, porque es probable que usted no haya resuelto algo aquí y haya dejado ese pecado surgir. ¿Sabes qué? Escuche, no importa en qué etapa usted esté aquí, y si la está, alguno de nosotros hoy. Lo importante es ir corriendo, como le decía, y escuche bien, cuando le digo corriendo, es de verdad, es hoy que usted tiene que resolver eso. Ir corriendo al Señor, si usted ya está en otra de esas etapas ya, y buscar su gracia. Y la esperanza que tenemos es que no importa en qué etapa usted esté, incluso acá arriba botado, cuando ya lo que usted siente un odio grande, Cristo tiene el poder en su gracia para ayudarte y para sanar eso, mi hermano, para quitarlo. ¿Sabes que al final estar aquí es ser prisionero? Porque tú nunca tienes paz. Toda tu vida ronda en otra persona, de hecho. Tú no estás viviendo tu vida por estar pensando en cómo te va a desquitar de fulano, de fulana, la venganza, aquel, mira lo que me hizo, mira. Tú no tienes paz, tú eres un prisionero. Tú puedes ser libre, hermano. Cristo nos liberta de eso. Hoy hay que ir corriendo, buscando la gracia. Como dice el libro de Hebreos, acerquémonos al trono de la gracia. Allí vamos a encontrar, ¿qué? Misericordia. Así que vayamos al Señor. Y si son situaciones donde hemos estado aquí, mi hermano, hoy es el primer día. Hoy es un buen momento para hacer el primer paso. Decirle, Señor, yo quiero resolver esto. Yo, primero, delante de ti. No permitir que ese pecado se multiplique. Vaya al Señor todas las noches, haga ese ejercicio basado en Efesios 4:26. Señor, ¿hay alguna situación que está por aquí en esta primera etapa que yo no he resuelto? Muéstramela. ¿Hay algún resentimiento que yo estoy acumulando hacia algo o hacia alguien que yo todavía quizás no lo he visto como algo mayor, pero ya está ahí? Señor, quítalo. Yo no quiero dormir una noche más con eso. Oremos al Señor en esta noche para que nos ayude a lidiar con esta situación. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque podemos estudiar juntos, Señor, este tema. Gracias porque a pesar de que la ira es un pecado que está cargado de muchos otros pecados mayores aún, que puede llevar al odio, puede llevar al aborrecimiento y a muchos otros pecados más, Señor. Sabemos que en ti hay gracia, que en ti hay perdón, Señor. Y hoy vamos delante de ti, te pedimos que nos ayudes, Señor, y que si hay resentimiento que hay en nuestros corazones, hay raíces de amargura que quieren salir de ahí, Señor, hoy te pedimos que con tu gracia nos ayudes a quitarlas. Quítalas de nuestro corazón, Señor. No permitas que sigan creciendo, Señor, en nuestras propias vidas, en nuestra mente, todas esas raíces de amargura hacia algo o hacia alguien. Señor, ayúdanos a amar y a perdonar como tú nos has amado y como tú nos has perdonado. Señor, permítenos que vayamos delante de ti buscando gracia, buscando misericordia, Señor, sabiendo que no importa si ya le hemos dado lugar a esa amargura, Señor, tú puedes sanar nuestro corazón aún.
Gracias te damos por esta enseñanza, Señor. Dependemos de tu Espíritu Santo para lidiar con este pecado. En tu nombre Jesús oramos y te lo pedimos todo. Amén.